escuchando la señal radiofónica de guanatosfm.net con la mejor programación todo el día. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un placer. Aquí estamos en vivo y a todo color, como ven, en una emisión más de su programa Tocando lo Divino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque, pues bueno, hoy es Día Internacional del Trabajo, es un día de descanso en muchos lugares, pues hoy lo celebramos trabajando, pero trabajando por usted, trabajando por nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento, por nuestro crecimiento y reflexión. Vale la pena, la verdad, sinceramente. Por eso estamos en vivo con usted. Muchas gracias por estar aquí en Tocando lo Divino en esta emisión. Vamos a hablar el día de hoy, como ya ustedes lo ven aquí sentadito, con el pastor Mario Alberto Aguilar, de el tema, lo que es precisamente la voluntad de Dios. ¿Cómo estás, Mario Alberto? Buenas noches. Cari, buenas noches a todos los radioescuchas y a los que nos siguen por Facebook. Es un gusto, placer estar aquí nuevamente contigo. Sí, gracias. Y con toda esta audiencia. Y definitivamente el tema es para muchos un poco controversial, quizá para los que estamos inmersos dentro de la iglesia, en una relación con Dios, pues podemos tener un poquito más de idea con esto. Pero en el transcurso de este tiempo, de esta hora, estaremos, si tienen preguntas con respecto también acerca de qué es la voluntad de Dios, pueden hacerlo llegar, para que podamos tratar de responderles en esta noche. Claro que sí, recordando el WhatsApp que ya definitivamente vamos a dejar como único, Rocharito, por si nos escuchas, porque ya pues tú eras la única que te comunicabas al 8, recordamos que es el 3317-280113, 3317-280113, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones sobre el tema y también su participación por los libros que le vamos a obsequiar hoy. Nos lo trajo de cortesía el pastor Mario Alberto Aguilar y se titula La vida más grande de todas, Jesús, de Charles R. Swindoll. Este libro pues nos habla precisamente sobre Jesucristo, que es sin lugar a duda la persona con más influencia en la historia. Y pues sí, acabamos de celebrar o de vivir la Semana Santa, la Pascua, es decir, ahí está la influencia, la Navidad, que se supone que habla de su nacimiento, la natividad de Cristo, y cómo millones de personas proclaman verdades relacionadas en el nombre de Jesús. Y a través de este libro vamos a saber quién es Jesús, pues si es un antiguo mártir, un maestro religioso. Hoy en día pues muchos se preguntan eso, no están seguros, y hasta unos eruditos debaten si el Jesús de la historia es el Cristo de la fe. Pues ahora más que nunca necesitamos un entendimiento claro de la persona y la obra del que millones llaman el Salvador. Entonces este libro, le repito, de Charles R. Swindoll, La vida más grande de todas, Jesús, nos va a dar pues ahora sí que una luz, una orientación sobre quién es Jesús verdaderamente. Así que muy buen libro. Ya oyeron la recomendación. Entonces muy buen libro. Anótense a nomás digan, me anoto por el libro de Jesús, este sería uno. Y el otro libro es de Tenzin Wangyal Rinpoche. Él es El Yoga de los Sueños, un manual práctico para realizarnos mientras dormimos, de la colección Bodhi
de Editorial Pax. Este libro nos habla que si no podemos permanecer conscientes durante el sueño, escribe Tenzin Wangyal Rinpoche, dice que si nos perdemos cada noche, ¿qué probabilidad tenemos de estar conscientes cuando llegue la muerte? Y este libro nos ayuda a observar nuestras experiencias en los sueños y si queremos saber qué suerte correremos cuando muramos. Observar tu experiencia al dormir si quieres saber si verdaderamente estás despierto o no. Y este libro contiene instrucciones detalladas para el yoga del sueño, así como prácticas fundamentales para realizar durante el día. En la tradición tibetana, la habilidad para soñar de manera lúcida no es un fin en sí misma, sino que nos brinda un contexto adicional en el que uno puede realizar prácticas avanzadas y eficaces para alcanzar la liberación. Entonces, quienes estén interesados pueden anotarse por el libro del yoga de los sueños de la colección Body de Editorial Pax, un manual práctico para realizarnos mientras dormimos. Aquí están el libro de Jesús y el libro del yoga de los sueños. Vamos entonces pues a iniciar, Mario Alberto, creo que ¿por dónde iniciamos? No sé si definiendo qué es la voluntad de Dios sí, me gustaría, Cari, ¿dónde? Sí, perdón, me gustaría que compartirles 2 versículos de la palabra de Dios para que podamos comprender en esta hora, en esta noche, acerca de qué es la voluntad de Dios. Y me voy a permitir leer la epístola o la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice a la letra: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Cari, y en esta noche quisiera yo comenzar hablando acerca de la voluntad de Dios. Hace rato alguien decía, ¿verdad? Antes de entrar al programa, decía, la voluntad de Dios cuesta hacer la voluntad de Dios. Sí, ¿y qué es? Porque muchos decimos, ¿cómo? O sea, lo que Dios me mande, eso lo tengo que aceptar, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a saber cuándo es la voluntad de Dios? Yo creo que puedo definir la voluntad de Dios en 2 líneas. La voluntad de Dios soberana, la que es soberana. ¿Qué significa esto? Que Dios es soberano sobre todas las cosas y que Él permite todas las cosas que pasan en la humanidad, en nuestra creación, en la naturaleza, bla, 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 en su soberanía. Él ejecuta desde allá arriba todas las cosas. Y la segunda, una voluntad revelada. ¿Revelada en qué sentido? Bueno, la que Él nos dejó plasmada en la palabra de Dios. Y a través de estos 2 versículos, Dios está demandando que nosotros podamos tener una vida santa. Y cuando hablamos de santo, yo creo que estamos pensando en aureola, estamos pensando en angelito, en alitas en la espalda, no. Sino estamos hablando, esta palabra santo, creo que en algún programa lo dije, la palabra santo viene de un vocablo griego que significa agio, la palabra vocablo griego agio, que significa apartado o separado para. Entonces, cuando Dios está demandando, su voluntad de Él es que nosotros seamos santos en nuestra manera de ser. Y aquí vimos que en lo primero que tenemos que trabajar es en la renovación. Y cuando hablamos de renovar, estamos hablando de hacer un cambio en nuestra mente, porque de aquí parten todas las cosas. La mente es el campo de batalla de todas las personas. No sé si estarás de acuerdo. Pues sí, porque nos ponemos a pensar tantas cosas y a veces hasta nos adelantamos a los hechos y entramos por, a lo mejor se me viene a la mente un ejemplo, un problema de salud, un problema de dinero y estamos, y si hago esto y si hago el otro y si Dios me ayuda y estamos, Dios ayúdame, resuélvemelo y entramos en una serie de situaciones, pero estamos ahí dale al ratoncito para estar pensando al respecto.
respecto, ¿no? Ajá. Y creo que algunos pensadores bíblicos, Cari, hablan acerca de también de la voluntad permisiva, de aquellas acciones que se cometen, pero que Dios no tiene la culpa, pero los permite. De ahí la palabra permisiva. Por ejemplo, una persona sale a la calle y va a cierto lugar y pues lo atropella un carro. O sea, Dios no tiene la culpa. No. Pero lo permitió. Porque si Dios, en su soberanía, en su voluntad soberana, Él pudo haber hecho que el carro se descompusiera, parara o algo por el estilo, o simplemente hacer que esta persona no hubiera salido a ese momento, porque lo puede hacer porque es soberano. Y cuando hablo de que Él lo puede hacer, porque yo creo como pastor, y mucha gente estará de acuerdo conmigo, que Dios es poderoso, que tiene todo el poder. Entonces, Él pudo evitar eso, pero Él lo permite. Por ejemplo, los niños que están sufriendo de hambre ahí en África, la gente que está muriendo de hambre, ¿verdad? Hay muchos cuestionamientos sobre eso, pero Dios lo permite. Y aquí voy a entrar en un dilema quizá con mucha gente. Por ejemplo, cuando alguna persona muere de alguna enfermedad terminal y escuchamos o solemos escuchar la frase, es que fue la voluntad de Dios. Aquí... mucha controversia. Exactamente. Aquí yo ya no estoy de acuerdo. Y este es desde mi particular punto de vista. ¿Por qué? Porque la enfermedad y porque la muerte no las creó Dios. Son el resultado de la desobediencia del hombre. Desde que Adán y Eva pecaron, el resultado de esto fue el hecho de que entrara el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad. Por eso es que en esta Semana Santa que acabamos de recordar la muerte de Jesús, tenemos que ser bien claros, bien específicos en decir que Cristo no solamente murió, o Jesús no solamente murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice la palabra en el libro de Isaías 53 que Él en la cruz también llevó todas nuestras enfermedades. Así que si alguna persona muere de alguna enfermedad, de X enfermedad o Y enfermedad, no digamos, fue la voluntad de Dios. No, Él lo permitió, pero no es su voluntad, porque Él no quiere tener hijos enfermos. Bueno, ¿sí estás de acuerdo conmigo? Así es, pero fíjate que desgraciadamente aquí me surgen varios planteamientos que hacerte, Mario Alberto. Uno, de que pues también la persona contribuye para enfermarse. Ahí está una cosa. A lo mejor malos hábitos o situaciones que lo vulneraron para pues ponerse en ese estado de enfermedad, ¿no? Y a lo mejor que no se cuidó y se fue agravando la enfermedad. Y luego la otra, cuando ya estamos hablando pues ya de que la persona ya está muy, muy grave y que a veces pedimos milagros, sin embargo, pues a lo mejor vemos que está ahí ya latente o aproximada un desenlace fatal o la muerte y decimos, pues que sea tu voluntad, pero así como queriendo que no, pero... O sea, ¿y qué hacemos? Y ahí es donde entramos porque hasta empezamos como a cuestionar a Dios y a echarle la culpa de algo que pues como tú bien dijiste no es su culpa porque está el libre albedrío, que es a lo que iba. Se supone que si tenemos ese libre albedrío, ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué Dios es responsable de lo que me pasa, de mi mal, de mi problema económico, de mi pérdida de un ser querido, empleo, lo que sea? Y acabas de decir algo muy, muy cierto, Cari. Desafortunadamente a veces queremos culpar a Dios de muchas cosas. Y en muchas de las enfermedades que hoy, con todo amor y con todo respeto digo, que hay personas que están sufriendo, no tanto es porque haya venido en automático, sino porque quizá es por negligencia nuestra, el no cuidar nuestros hábitos, ¿verdad? Sí. Tanto alimenticios como nuestros hábitos también de trabajar. Exacto. Nuestras jornadas como son, ahorita hablábamos acerca de cuando nos sobrepasamos por el afán de querer ganar más y hay un desgaste emocional, hay un desgaste físico también, el estrés
está comprobado por la ciencia médica que también es una causal de cáncer. Así es. Entonces, podemos, si pudiéramos nosotros comprender que la voluntad de Dios es que podamos hacer lo que Él nos manda o lo que nos plasma en su palabra, en su voluntad revelada en la palabra de Dios, yo creo que podríamos evitarnos muchas cosas y viviríamos en familias saludables, en sociedades saludables, en estados saludables, en países saludables. Está bien, sí, así es. Entonces, por eso, o sea, hay que ver tanto los factores y entenderlo, porque muchas veces queremos que decir, es que ¿por qué me pasa a mí? Nos ponemos en un papel de víctimas, yo soy una persona buena, ¿por qué no le pasó al que está al lado que es malo según nosotros? O no practica el ritual, o no es religioso, o no esto, y yo que soy tan bueno, yo que no hice nada, y mira que me está pasando esta desgracia, ¿por qué lo permites, Dios? Ahí donde entra, debemos hacer un cambio en nuestra mente, en el pensamiento. Se me vino a la mente en este momento, por ejemplo, cuando hablamos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que Él creó, Él tenía en mente crear al hombre y crear a una mujer y que pudiera haber una humanidad que pudiera adorar, que pudiera exaltar a Él como Dios único. Sin embargo, la historia dice, la historia bíblica y la historia de religión nos habla de que Adán y Eva pecaron, y entonces entró el pecado, pero Dios ya sabía eso, porque Dios es omnisciente. O sea, no vayan a creer nuestros radioescuchos, lo que nos están viendo por las redes sociales, que en cuanto Adán y Eva pecó, se sacó de la manga a Dios un plan de salvación y le dijo a su hijo, ahora vas a ir a morir. No, ya estaba todo planeado. Y Jesús vino a eso, a morir por los pecados de la humanidad. Pero en esta semana recordamos también que llega un momento en que Jesús le dice al Padre, Padre, si te es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y aquí hay algo que me llama la atención. A ver, quisiera que nos preguntáramos, ¿cómo el Padre, en su soberanía, permite lo que le pasó a Jesús? Y todo lo que Él sufrió. Todo lo que sufrió. Cualquier cosa. Ahora, hace poco yo le decía en la congregación, ¿por qué consideramos que fue una muerte tan cruel y tan violenta? Sencillamente porque fue una muerte de una persona que no tenía culpa. Exacto. Solo porque, pues ahora sí, si nos vamos a esta explicación, por cuestiones de política, como vieron los romanos que era contrario a él y al César, que en ese momento pues era ahora sí el mero en cuanto a gobierno, dijeron, no sé, ¿qué pasó? Este se dice el rey de los judíos y el único rey o el único aquí que manda es el César, o sea, ¿qué pasa? Ahora, Cari, yo te pregunto y estoy seguro que contestas en automático. ¿Crees que Dios sabía por qué muerte iba a pasar su hijo? No. Sí sabía. Sí sabía. Porque Dios es omnisciente, todo conoce. Pues sí, desde esa perspectiva. Sin embargo, Cari, aun cuando Jesús, ahí en el huerto del Getsemaní, Él ora pidiéndole al Padre, Padre, si te es posible que yo no pueda pasar por esta muerte y me tienes otra muerte, pues ojalá pudieras hacerlo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero como ya estaba establecido eso, entonces el Padre siguió, en su soberanía permitió que su Hijo sufriera esa muerte. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Porque aquí podíamos contestar muchas de las preguntas, ¿por qué niños sufren? ¿Por qué niños? Yo a veces me pregunto, ¿cómo sé si ese niño creciendo iba a pasar por una enfermedad un poco más fuerte? Yo tengo un sobrino político que tiene 21 años, él tiene un retraso mental, sin embargo, él no camina, está en un estado donde no se puede mover, no creció, entonces yo lo veo y digo, bueno, o sea, no habla, nada más por señas. Y no sé si te puedes imaginar ver ese cuadro y a la familia nos causa tristeza, pero tenemos que aceptar esa voluntad de Dios. Así es.
Porque yo me atreveré a decir, en este caso, de que puede ser hasta una lección, un aprendizaje Sí. que Dios permite que tengamos. Todo lo que nos pasa tiene una lección, tiene un fin, un fondo. Hasta la pérdida de la persona que nosotros más amemos tiene una lección, pero sin embargo, si nos vemos, repito, desde el papel de víctimas, pues ahí nos vamos a lamentar toda la vida por esa pérdida, pero cuando lo vemos desde el aprendizaje que podemos sacar, ya nos damos cuenta que tiene otra perspectiva. Así es. Por eso, en el pasaje que yo cité al principio, Dios está demandando que cuando vayamos nosotros a Él, bien sea en nuestros devocionales que tenemos en casa, para aquellos que tomamos unos minutos para meditar en la palabra, para orar, o para aquellos que vamos a alguna iglesia, bien sea un templo católico o cristiano, Dios anhela que cuando vayamos y nos presentemos delante de Él, lo hagamos de una forma digna. Pero aquí va a haber personas que quieren justificar su estilo de vida no propia ni grata delante de Dios, y van a preguntar, bueno, ¿quién es digno? ¿O quién es digna? ¿O quién se siente bueno? Y no se trata de eso. Por eso vuelvo a repetir, este pasaje me habla de renovar pensamientos. Sí. Dios anhela que yo me presente de Él de manera santa, es decir, que yo me aparte de lo que es de lo malo y yo pueda practicar lo bueno. De hecho, Pablo en la misma carta a los romanos dice que aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Desafortunadamente en nuestra sociedad siempre hay esa proliferación de hacer lo malo, y es lo más fácil de hacer. Pues sí. Porque lo bueno cuesta. Así es, y en el sentido también de que queremos que se hagan las cosas, reconozcámoslo, como nosotros queremos, sí, y que todo tenga el final que nosotros deseamos, y si no sale, le echamos la culpa a todo el mundo, entre ellos a Dios. O sea, la voluntad de Dios tiene que ser nuestra voluntad, pero nuestra voluntad no tiene que ser la voluntad de Dios. No. Por eso la oración del Padre Nuestro en una parte dice, ¿verdad? Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Sí. Lo que tú allá decretas, lo que tú allá dices, pues aquí en la tierra yo lo hago. En otras palabras, en un lenguaje más coloquial y sencillo, Señor o Padre, tú mandas y yo obedezco. Claro, eso es muy cierto. Vamos a seguir, si nos permites, sí, Alberto, que nos tenemos que ir a una pausa comercial, a seguir reflexionando más sobre este tema de la voluntad de Dios. Ya hay varios mensajes que les daremos lectura regresando. Si usted quiere participar por los libros, El yoga de los sueños o La vida más grande de todas, Jesús, puede anotarse aquí al WhatsApp de Tocando, que es 3317-280113, 3317-280113, aquí en Guadalajara. Muchas gracias y continuamos después de corte. Años al aire, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. guanatosfm.net, líder mundial en radio. México en tus oídos. Física, derecho, medicina, comunicación o música. ¡Ay, no! ¡Estudio! Un especialista nos platica sobre la importancia de la orientación vocacional. Conoceremos más sobre el aniversario de la Batalla de Puebla. Y en la música, Fobia, con Leonardo de Lozán. Estamos en Twitter, Facebook y YouTube como La Hora Nacional. Domingo 5 de mayo a las 10 de la noche. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. guanatosfm.net
Estudia contaduría en la Universidad Enrique Díaz de León y dale balance a tu futuro. Serás experto en las áreas de impuestos, costos y finanzas. Participarás en congresos, conferencias y viajes a la Bolsa de Valores. Entra a www.unedel.edu.mx o escríbenos al 3318-102301. Hazlo con pasión. Hazlo Unedel. Sintonizas la estación local del mundo. GuanatosFM.net, líder mundial en radio. Tocando lo Divino, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. Alcanzamos el 100 puntos de 100. La 64ª legislatura del Senado de la República recibe los reconocimientos del INAI por alcanzar el 100% en el cumplimiento a la carga de obligaciones de transparencia y de comité 100% capacitado. Así, refrendamos nuestro compromiso de servirte. Senado de la República. Cercanía y resultados. Amigos, regresamos a Tocando lo Divino. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando del tema la voluntad de Dios, que es un tema que parece sencillo, principio y fin, pero no. Ya estamos viendo que es más complejo de lo que pensábamos. Quiero agradecer los comunicados de Gerardo Oviedo, saludos a Tocando lo Divino. Ahora desde Acapulco, ya en estos últimos días de asueto, saludos al pastor Mario. Gracias. Rodrigo del Olmo, saludos, están viendo el programa desde la Ciudad de México, saludos al pastor, excelente programa, saludos. Fernanda Morales nos saluda, nos están escuchando en la Colonia Moderna, saludos para todos, muchas gracias Fernanda. Rodrigo del Olmo, saludos, nos están escuchando en Puerto Vallarta, saludos al pastor Mario, un grupo está siguiendo el programa. Gracias, saludos a Vallarta. Ana Vargas, saludos, es la primera vez que nos escucha el programa, se lo recomendaron en la Ciudad de México. Qué bueno que te lo recomendaron, muchas gracias. Eres de Zapopan y te anotas para el libro de Jesús. Pues ahí estás, ya anotadísima. Okay. Silvia Pérez, aquí están escuchando el programa San José, California, con gusto estar mirándonos en la colonia Rancho Nuevo. A veces nos ponemos en contra de la voluntad de Dios, por ejemplo, cuando perdemos a un familiar o algo así. Es a lo que vamos. Por ejemplo, bueno, si me permite, Mario, poner mi ejemplo personal, que sepan, esto pues es algo así muy breve. Yo conocí precisamente a Mario Alberto por su esposa. Su esposa trabaja en un hospital público aquí de Guadalajara. Yo tenía al que era mi marido, de saber que su servidor es viuda, hospitalizado en un área pensando que estaba enfermo de un padecimiento cuando en realidad tenía cáncer. Y para no hacerle la historia larga, pues bueno, gracias a la conexión que tuvimos, pues aprendimos muchas cosas, pero cuando lamentablemente yo perdí a mi ser querido, que en este caso era mi esposo, hablando de lo que está diciendo Silvia Pérez, pues yo me sentí, imagínense cómo te sientes tú cuando pierdes a tu pareja, a quien amaste quizás por muchos años, por pocos, bueno, ahora sé que el tiempo no importa, pero a lo que voy es que yo tuve una lección de vida, tuve que ahora sí que tocar fondo para salir adelante porque me perdí, no sabía ni quién era, ni a dónde iba, ni qué destino, nada. Y si no es porque empiezo a hacer un trabajo espiritual y también psicológico, volvimos a salir adelante, pero precisamente esta fue una lección para mí porque yo era muy dependiente de mi esposo, él me resolvía la vida y ahora que pues no está él, pues yo tuve que aprender a resolver las cosas por mí misma. Entonces ahí esa fue mi lección y bueno, muchas más. Ahora sí que ese fue un ejemplo nomás para que nos demos cuenta y que hasta su propia servidora lo tuvo que vivir. También tenemos a Peter Alcaraz que saluda al pastor Mario. Gracias. Alice Lemus también, muchas gracias. Rosalinda Janet, saludos, nos están viendo, saludos. Y Claudia Palomino, ¿qué tal, Claudia? Un gusto de saludarte desde Facebook y se anota para el libro del Yoga de los Sueños. Muchas gracias, gracias por escucharnos y vernos. Y pues seguimos. Tengo entendido que nos vas a dar algunas pistas ahorita sobre cómo detectar o entender la voluntad de Dios según la circunstancia que estemos pasando, ¿verdad? Sí, Cari, escuchándote, ¿verdad? Los mensajes, saludos para todos aquellos que
están sí. escuchándonos. Muchas gracias. Yo anhelo, ¿verdad?, que en esta noche podamos abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, para que podamos comprender la voluntad de Dios. Sí. Lo dije hace un momento, ¿verdad?, es soberana. Ahí arriba Él decreta, Él manda, y aquí abajo. Ahí en la palabra de Dios hay un verso muy hermoso, también dada por el apóstol Pablo, y en el mismo libro de Romanos, en la misma carta de los Romanos, capítulo 8, verso 28, que a la letra dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que pasan son para bien. Ahí está la respuesta. ¿Lo repites? Sí, Romanos 8, 28. Si usted tiene una Biblia en casa o hasta en internet, o internet, ¿verdad?, usted puede buscar Romanos 8, 28, que a la letra dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien o son para bien. Y es aquí está la respuesta de poder aceptar la voluntad de Dios. Quizá yo no esté de acuerdo, quizá porque se trata de un ser querido, como en el caso tuyo, Cari, como en el caso de muchas personas. Yo como pastor, de verdad que hay dos lugares que a mí no me gusta ir, pero tengo que ir, porque pues es mi profesión. Yo amo el ser pastor, ¿verdad? Y es hospitales por visitar enfermos, 1. Y 2, a los sepelios, a los velorios, ¿verdad? Cierto. Yo he ido, acabas de decir que mi esposa trabaja en uno de los hospitales aquí de la ciudad de Guadalajara, y cuando yo voy a orar por un enfermo, me escuchan orar, y entonces estoy orando por muchos enfermos, ¿verdad? Sí. Y obviamente lo que ellos anhelan es que haya un milagro en la vida de sus enfermos. Ahora bien, me han preguntado: pastor, pero ¿por qué a esa persona Dios le concedió el milagro, Dios le sanó a su enfermo, y a mí no? Y a mí no. Y yo, si yo tuviera la respuesta, yo te la diría, pero es que eso solamente entra dentro de la soberanía de Dios, que estoy seguro por lo que dice su palabra, que Él lo permite con un propósito. Por eso es que yo tengo que decirles que para conocer la voluntad de Dios, yo tengo que aprender a ir a la palabra de Dios. Tengo que conocer la palabra de Dios. Sí. Porque la palabra es lo que Él nos ha dejado, nos ha revelado, para que podamos comprender cuál es su voluntad. Y este libro, que para mí es el mejor libro, Biblia es libro de libros, es un manual que me ayuda a cómo poder yo controlar mis emociones, mis pensamientos, cómo tener un hogar feliz, sí, cómo tener una familia feliz, sí, y en primera persona. Aquí quiero ser claro, porque regularmente habemos muchas personas, me voy a meter yo ahí para no verme muy vanaglorioso, habemos muchas personas que queremos etiquetar la palabra de Dios no en primera persona, sino en segunda persona. Escuchamos algo: esto me gusta para Cari, esto que está hablando, están hablando, me gusta para Cari, y siempre queremos etiquetarlo, y tenemos que etiquetarlo en primera persona. Ahora, ¿por qué digo que la voluntad de Dios es soberana? Dije, porque Él allá manda, Él decreta, pero también la voluntad de Dios, lo dije hace un momento, es revelada. Todo aquí está, sí, en la palabra de Dios. Sí. Hay una palabra también aquí que en la palabra de Dios, escrita por el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo, el cual le dice: toda escritura, está hablando de la palabra de Dios, es inspirada y útil para redarguir, para instruir, para enseñar y para corregir. Regularmente siempre queremos ser enseñados, pero no corregidos. No nos gusta. Y yo soy el primero en levantar la mano, no porque nos gusta que nos confronten, que nos digas estás mal, o esto hiciste mal, o por aquí no es. Y quisiera ahorita, con este pie que me das, Mario, en el sentido de que su servidora dijo hace rato que no sé, que Dios no sabía. Bueno, en el sentido podríamos decirlo de que yo decía que Jesús no sabía. Es que ahí yo me hice bolas yo misma,
Pero, o sea, Dios desde su omnipresencia y de su poder, Él ya sabe todo lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Pero Él nos da ese libre albedrío. Y Jesús, por eso inició su vida pública, por eso preparó, y Él estaba viendo lo que iba a pasar, Él lo visualizaba. Y como Él es hijo de Dios, pues eso me hice bolas. Pero bueno, eso es lo que quería aclarar. No, claro. Y para que no se preste confusiones, por eso también lo menciono. Y Jesús, pues estaba viendo lo que venía. Y por eso entró a Jerusalén, por eso, si recuerdan, llegó con ese burrito o pollino, como también le dicen, y lo recibieron, y eso enfureció más a los romanos, y dijeron, no, órale, hay que agarrar a este cuate porque nos está sublevando a la gente. Y sin embargo Jesús ya sabía y dijo, bueno, pues parece ser que esto es lo que tengo que hacer, es lo que mi padre me manda, y adelante. Por eso, de ahí derivado todo lo que decía Mario, de que fue al huerto de los olivos, celebró la Pascua con sus apóstoles, sus discípulos, y pues ahí dijo, híjoles, pues bueno, nos vamos a enfrentar algo muy fuerte, pero pues adelante. Entonces, por eso decía, y eso me regresa otra vez a el libre albedrío. O sea, a lo mejor Jesús dijo, pues ¿sabes qué? Padre, pues ahí muere y yo me escapo, ¿no? Sin embargo, Él dijo, bueno, vamos a entrarle, porque veo que esto es necesario para poder dar amor, ejemplo, salvación, no sé, muchísimas cosas. Y es que nos complicamos hacer la voluntad de Dios porque hay un enemigo de Dios. Así como existe lo bueno, existe lo malo. Así como existe lo blanco, existe lo negro. Así como existe el amor, existe el odio, la alegría, la tristeza. Bueno, así como existe Dios, existe también un enemigo llamado Diablo, Satanás. Y él siempre está hasta en los mínimos y últimos detalles. Sí, pues ya ven que hasta Jesús fue tentado en el desierto. A eso iba Cari. Él quiso también tentar a Jesús diciéndole, renuncia al propósito porque tu Padre te envió, y mira, yo te voy a dar todos estos reinos que tú ves, te los voy a dar si tú te postras delante de mí y me adoras. Entonces, ¿cómo venció Jesús al diablo? ¿Cómo venció Jesús a Satanás? ¿Cómo venció Jesús a las tentaciones? A través o por medio de la palabra. Él siempre citó, cuando el diablo le dice, lo ve hambriento, lo ve sediento, y le dice, mira, acá hay unas piedras, tienes poder, eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Y entonces Jesús le cita la palabra de Dios y le dice, como dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cita la palabra. En la segunda tentación lo lleva a lo más alto de un templo, de un pináculo, y el enemigo cita la palabra, porque el diablo conoce la palabra, y le dice, pues aviéntate, porque escrito está que va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. Entonces Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios, así está escrito. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir en este momento? Que para poder hacer la voluntad de Dios es necesario conocer la palabra. Y aunque te sea imposible a ti, aunque me sea imposible a mí, aunque digamos, es que es muy difícil, o lo más coloquial que he escuchado, es que no la entiendo. Tú puedes conseguir una Biblia con un lenguaje actual. Si eres católico, puedes conseguir una Biblia con un lenguaje actual, para que puedas darte cuenta que tenemos la ayuda de Dios para poder entender, comprender lo que Él nos dice en la palabra de Dios. Y sí se puede, porque yo soy testigo de personas que son bendecidas por Dios, son respaldadas por Dios, porque están tratando, intentando, están haciendo la voluntad de Dios con respecto a lo que dice la palabra. Así es. No, sí. Quería agregar algo, pero sigue. Y es aquí donde cuando yo tengo una relación íntima con Dios, cuando yo tengo en mi agenda personal, tengo a Dios en primer lugar, Dios está cubriendo mis espaldas, Dios está respaldando. Y cuando llega el momento del dolor, porque quiero ser claro, todos, absolutamente todos, vamos a pasar por un momento de dolor. Yo voy a perder algún día a mi esposa, o mi esposa a un servidor. Algún día, si Dios él lo permite, Él me quita un hijo, pasaré por un proceso pero no se acaba la vida, porque la vida es prestada. Claro. Y es el proceso, en psicología, ¿verdad? El proceso del desarrollo humano es
que es nacer, crecer y morir. Y tan se acabó. Sí. Pero ese es en esta parte humana, pero en la parte espiritual es, después de todo esto, hay algo más allá después de la muerte. Entonces, yo quiero que en esta noche podamos comprender que la voluntad de Dios plasmada en su palabra, Él dice que vayamos a Él de una manera santa, apartado del mal, buscando lo bueno. Y que para que esto se pueda dar, necesitamos cambiar el pensamiento. Así es, y por otro lado, si me permites agregar, también desde el desarrollo humano, si nosotros a lo mejor no somos personas creyentes o somos espirituales, darnos cuenta de que también todo tiene una lección, todo tiene una enseñanza. Y no nos conviene ponernos, reitero, perdón, voy a parecer disco rayado, en el plan de la victimización, porque la victimización nos lleva al sufrimiento. Sí, claro. Y no al aprendizaje. Dan de cuenta que pasamos de noche todo lo que nos está pasando. Entonces no nos conviene, la verdad. Veámoslo todo ahora sí, como decía Chavo del 8, por el lado amable, porque nos va a traer en serio todo lo que nos esté pasando, falta de recurso económico, una pérdida de trabajo, un ser querido, etcétera. Todo es una lección de vida, una separación, exacto, una ruptura matrimonial, una separación sentimental. Así es. Creo que no hay nada que para Dios le sea imposible restaurar, apoyar, ayudar a las personas que nos consideramos o que nos llamamos hijos de Dios. Así es, y tampoco Dios nos llama al sufrimiento, porque algunos dirán, no, es que Dios nos manda el sufrimiento para que suframos y nos ganemos un premio. No, tampoco nos lo manda para eso. Ahora, yo quiero preguntar, ¿a poco Dios no sintió el hecho de ver a su hijo, ver morirlo en la cruz, y de esa manera tan cruel, que lo abofeteaban, le tapaban los ojos y se burlaban de él, hacían escarnio de él? Dios, somos, dice la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, Dios tiene sentimientos, tiene emociones. Claro. Ahora, lo que sí es que nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Por eso es que yo hablaba, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder comprender la palabra de Dios? El primer paso es que tú puedas considerar que su voluntad está revelada en la palabra de Dios. ¿Qué te invito a hacer? Es que busques a Dios en la palabra de Dios, en su palabra. Ahí está la palabra. Dice, Jesús dijo, buscad a Dios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de todas las demás cosas no te preocupes. Yo te lo voy a dar como un premio, como un galardón por tu obediencia, porque estás intentando agradarme, estar conmigo. Ahora, también el profeta Isaías dice, busca a Dios mientras puede ser hallado, porque va a haber un momento en que ya no va a haber oportunidad. Nos va a alcanzar la muerte, nos va a alcanzar una enfermedad, y yo creo que es tiempo de poder reflexionar que estamos a tiempo. Si hoy tú que me estás escuchando o que me estás viendo por Facebook, estás completo, no te falta nada, yo estoy seguro que Dios a ti puede bendecirte si tú le buscas a través. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Búscalo en la palabra de Dios. Segundo lugar, tienes que en todas tus decisiones que vayas a tomar, busca la dirección de Dios. No lo hagas por tu propia cuenta. ¿Y cómo? ¿Cómo buscar esa dirección? Gente me ha dicho, pastor, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo Dios está de acuerdo? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer es lo que Dios quiere? Sencillamente, y te va a sonar muy un poco risible, sencillamente, Dios es un Dios de paz. Y cuando tú haces algo, si es de Dios, te produce paz. Si te produce incertidumbre, temor, miedo, no lo hagas. Exacto. Y es un Dios de amor, entonces... Así es. Esa respuesta me parece infalible. Dios es Dios de paz, Él no es un Dios de confusión. Él cuando te pone a hacer algo, te pone paz. Y estás tranquilo. Y yo creo que podemos recordar. Por eso es que
es importante que si tú si eres soltero, te vas a casar, pide la dirección de Dios para que Él te mande al esposo o a la esposa adecuada. Claro. Para que no te equivoques, porque si nosotros lo buscamos nos vamos a equivocar. Sí, y nos puede ayudar a trabajar, o sea, todo esto es un trabajo de desarrollo humano, religioso, espiritual, desde todas las perspectivas que lo queramos ver. Ahora, yo quiero tocar 2 o 3 versos más de la palabra. Dice el apóstol Pablo en una de ellas, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de inmundicia sexual. ¿Y esto qué sería? Significa, otra vez, dice vuestra santificación. Hablamos del término griego agio, otra vez separado o apartado. ¿Qué es lo que Dios quiere? La voluntad de Dios es que tú te apartes de cualquier tipo de inmundicia. Cosas que no me hagan bien. Cosas que no son gratas delante de Dios. Así. Hay gente que va a decir, pero es que, pues, ¿qué tiene de malo esto? ¿O qué tiene de malo lo otro? Yo te voy a decir algo. Toda cosa que tú quieras hacer, invita a Dios que te acompañe. Y si crees tú que Dios puede acompañarte y hacer lo que tú vas a hacer, hazlo. ¿Y si no? Y si no, no lo hagas. Wow. Así de sencillo. Sí, pues sí. Ahí podemos descubrir, ya para no andar de un lado a otro buscando, es bueno esto, es bueno, porque a mí me han dicho, es que usted ahí en su iglesia no bailan, no toman, no fuman, no esto. Simplemente las cosas que tú haces, ¿crees tú que Dios la haría contigo? Así. Y si tú dices con una plena respuesta, una certeza, dices sí, pues hazlas. Pero si dices o si dudas, ya es camisa de 11 varas. Así es. Sí, eso es cierto. ¿Cómo ves, Cari? No, pues está interesante, pero también insistir desde el punto de vista del desarrollo para aquellos que son espirituales, desarrollo humano me refiero, buscar el aprendizaje de todo, es decir, cobijarnos en Dios para los que creamos en Dios, seamos religiosos o espirituales, o también buscar el aprendizaje que está dentro de todo esto, y lo vamos a ver distinto. Por eso me atreví a compartirles este ejemplo de vida, este ejemplo personal, porque bueno, pues es muy privado, pero sin embargo para este servidora fue una super lección, porque yo puedo decir que era una persona antes de este fallecimiento y soy otra distinta después de este fallecimiento. Hay una enseñanza, Mira, yo te voy a comentar algo. Yo soy pastor, otra vez vuelvo a reiterar. Tengo 13 años pastoreando una iglesia llamada Familia Betania, al cual están invitados si algún día quieren escuchar la palabra de Dios. Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Tienes una invitación. Aquí en Guadalajara. Y ahí tengo una invitación, en un momento más lo digo, pero yo he visto muchos milagros en la iglesia. He visto muchos milagros. Dios sanando a personas con cáncer y con papelito. Dios haciendo caminar a gente que pensaban que no iba a caminar. He visto muchos milagros, muchas oraciones respuestas, de oraciones contestadas, perdón. Y hace 3 años mi suegro empezó con una enfermedad y desafortunadamente falleció de cáncer. Y estuvimos orando por él muchos meses. Y yo miraba a mi esposa. Y mi esposa, si estuviera aquí, yo la miraba con ojos de alegría porque ella creía que Dios iba a hacer un milagro en la vida de su padre. Y yo quiero decirte que en una ocasión, faltando 2 meses para fallecer mi suegro, me hablan a mí, un pastor de una ciudad cercana aquí a Guadalajara, para que yo fuera a orar por una persona que le había dado un infarto en esa ciudad y que ya no daban por él, y lo trajeron los hermanos, lo trajeron para acá, y el pastor me pidió que yo fuera al hospital a orar. Y yo fui y no me permitieron entrar porque lo traían todos los médicos poniéndole aparatos y reviviéndolo, pero Dios me llevó a hablar con la esposa y con la hija, y ahí vi que dentro del
propósito de Dios era que yo pudiera hablar con la esposa. Le digo, ¿qué pasó? Oramos, le pedimos a Dios que si Él permitía sanarlo, Él lo podía hacer porque es un Dios de milagros, y si no, pues que pudiera paz y que pudiera la hija comprender y bla, bla, bla. Eso fue un lunes. Miércoles lo desconectan a esta persona y me dicen que ya empieza a comer. Entonces voy el viernes y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a visitar a esta persona. Pero miento, mi esposo ya había fallecido. Tenía un mes que había fallecido. Mi suegro ya había fallecido. Y tenía un mes que había fallecido y me acompaña mi esposa. Y vamos al hospital y veo en la sala a la persona por quien habíamos orado. Y cuando yo la vi se me enchina ahorita en este momento la piel, porque ahí vi un milagro de Dios. Esa persona que los médicos no daban ni siquiera un 5% esa noche, ahí estaba 4 días después sentado, comiendo, charlando, y me pregunto, ¿usted se pasó, Mario? Y le agradezco que vino a orar y bla, bla, bla. Pero yo estaba, por dentro estaba yo contento, gozoso, porque vi un milagro de Dios. Cuando me subí al coche, yo venía alabando a Dios, exaltando, pero vi que mi esposa venía llorando. Y inmediatamente capté. Mi esposa dijo, ¿por qué a él sí y por qué a mi papá no? ¿Qué le dijiste? Dije, la voluntad de Dios es soberana ahí arriba. Sí. Y Él permite, aunque no esté de acuerdo, Él permite muchas cosas aquí abajo. Así es. Así es. Entonces, de igual manera pasa con la violencia que hay ahorita, las guerras y todas situaciones. Entonces aquí nosotros podemos orar, podemos pedir, pero hay cosas que solamente están en manos de Dios y donde nuestro poder humano, a nuestras oraciones, bueno, pueden hacer mucho, pero si no conviene que eso se pare, que eso se detenga y eso tenga que suceder, no, simplemente por decir, pues bueno. Tenemos que trabajar en esto. Sí, aceptarlo. El próximo sábado 8 de junio en nuestra iglesia Familia Betania tendremos un desayuno para 100 personas solamente, es cupo limitado, donde tendremos un taller de sanidad emocional y espiritual. La iglesia está en calle Mariano Bárcenas, 1525, en la colonia Miraflores, cerca de Ávila Camacho, entre Durango y Tamaulipas. Y al teléfono donde usted puede localizarme a mí, puede llamarme para apartar lugar, es el 33 10 22 58 53. Otra vez, 33 10 22 58 53. Usted puede llamarme, usted puede decirme, ¿sabe qué pasó? Lo escuché en la radio, quiero platicar con usted, o quiero ir a ese desayuno para reservar su lugar. Sin costo, sábado, ¿verdad? Sin costo. Sin desayuno, conferencia y taller de sanidad espiritual, emocional y espiritual. Sábado 8 de junio, 9 de la mañana. Para entender mejor lo de la sanidad espiritual y personal, ¿cómo lo podemos traducir de una manera más sencilla? Cuando hablamos de buscar la voluntad de Dios, a veces no lo hacemos porque todavía reaccionamos intempestivamente, reaccionamos con enojo, con ira, reaccionamos en pocas palabras, porque muchas veces actuamos sin pensar, y esa es una falta de control de emociones. Y yo creo que para conocer la voluntad de Dios tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, si no, siempre vamos a estar en roce con las personas, o no hemos sanado algo que traemos de hace mucho tiempo por el daño que nos hicieron, porque fuimos abusados, no sé, pero eso tampoco es un estorbo. Exacto. Para hacer la voluntad de Dios. Gracias por aclararlo, porque así nuestros amigos, pues, que vean la oportunidad, pues la valoren y la reciban, y la acepten, que no importa la creencia que tengan, pueden acudir, ¿verdad? Sí, es abierto para todos. Aquí no hay nada de religión, es más, yo estoy peleado con eso. Dios no es cuestión de religión, no, es de relación. Ni es copyright de nadie. No, Él es cuestión de relación. Así es. Relación personal. Así es.
quiero mencionar los últimos mensajes. Orlando Domínguez, saludos a Tocando lo Divino. Nos escucha el programa de San Pedro Tlaquepaque. Saludos al Pastor Mario, un gusto escucharlo. Por el gran espacio. Saludos. Gracias, saludos a esta servidora. Y la familia García, saludos desde Anchorage, Alaska, muchas gracias. Aquí están siguiendo el programa, saludos al Pastor Mario. Y pues ya nos tenemos, gracias, que despedir, que tiempo así nos lo indica. Y menciono que Ana Vargas se lleva el libro La vida más grande de todas, Jesús. Ana Vargas, te llevas el libro La vida más grande de todas, Jesús, te vas a llevar un regalazo. Y de igual manera, Claudia Palomino se lleva el libro El Yoga de los Sueños, también otro excelente regalo que se les está haciendo. Muchas gracias, Claudia Palomino. Ambas, por favor, tanto Claudia Palomino como Ana Vargas, tienen que recoger sus regalos en Fermín Riestra 1275, Fermín Riestra 1275, y ponerse de acuerdo con Israel al 3317-28013, es este mismo WhatsApp que participaron, 3317-28013, para decirles, oye Israel, ¿cuándo puedo venir por mi regalo? Y ya les dirá cómo hacerlo. Entonces, muchas felicidades a ambas, gracias por llevárselos, no los dejen ir, porque de todo corazón, en este caso, este libro de Jesús se los regala el Pastor Mario Alberto, y el Yoga de los Sueños, Editorial Pax. Muchísimas gracias. Que por cierto, comercial, hablando del tema de espiritualidad, porque acuérdense que aquí somos diálogos de fe y espiritualidad, hoy fue uno de fe, pero en el tema de espiritualidad va a venir Chamalú, que es pues es un sabio de la espiritualidad. Él pues tiene, ahora sí que pues se puede decir como tipo indígena, y es de Latinoamérica, y nos va a dar una conferencia en el Teatro Alarife, el que está allá por Alcalde. Es gratuita el próximo 9 de mayo, así que si la quieren, si quieren anotarse, estén pendientes. En un ratito más en el Facebook de Tocando lo Divino voy a volver a poner el anuncio, porque ahí deben de llamar a un número telefónico para registrarse. Entonces, para que estén pendientes, porque ya la próxima semana, el jueves jueves 9 de mayo, viene Chamalú aquí a Guadalajara, y va a estar el 8 de mayo en Ciudad de México, por eso me andaba confundiendo. Y también vamos a mandar la imagen de desayuno, conferencias, ahí en Tocando lo Divino. Y para los que nos quieran visitar, los domingos tenemos a las 12 del día nuestra actividad ahí en la Iglesia Familia Betania, en Mariano Bárcenas, 1525. Así es, estén pendientes de lo que sube el Pastor Mario Alberto, porque sí trae buenas actividades muy interesantes, y para todo tipo de personas que se quieran anotar. Pues ya no nos resta más que despedirnos. Muchas gracias. Gracias, Cari. Gracias, Mario. Gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon. Deseo que Dios les bendiga, y que tengan y continúen con una semana bendecida por Dios. Así es, que tengan una excelente noche, y si Dios nos permite, el universo nos permite, nos vemos y escuchamos el próximo miércoles en punto de las 21 horas. Hasta luego, que estén muy bien. Bendiciones. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.